¿Cómo saber si yo rechacé a Dios? ¿Cómo ser aceptado por Dios? ¿Cómo doy testimonio? Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Si es la primera vez que pasas por aquí, mi nombre es César Herrera y cada semana estoy compartiendo nuevos podcasts que te van a ayudar a edificar tu fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, junto con los mensajes que predicamos desde la iglesia South 7th Street Christian Fellowship en Reading, Pensilvania. Nombre en español de la iglesia, Comunidad Cristiana de la Calle Sur 7 en Reading, Pensilvania. En esta ocasión me gustaría hablar acerca de lo que dice el texto de Primera de Tesalonicenses 4 y el subtítulo que se pone o el título que pone este capítulo para iniciar es Vivir para agradar a Dios. Básicamente eso. Y luego de que dice vivir para agradar a Dios, el segundo título que contiene este capítulo, Primera de Tesalonicenses 4, dice la esperanza de la resurrección. Antes del tiempo moderno en el que vivimos, la Biblia, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, inspiró a hombres de Dios a escribir lo que al día de hoy tenemos como autoridad definitiva, escrita, revelada de lo que es la voluntad de Dios. No se escribía la Biblia como la leemos al día de hoy, capítulos, versículos, simplemente eran cartas. Y aquí en esta parte de la carta del apóstol Pablo, que podemos, gracias a Dios, clasificar en versículos, pues tenemos varios versículos muy interesantes que hablan acerca de cómo agradar a Dios. Y básicamente, cuando vamos a través de Primera de Tesalonicenses 4, podemos darnos cuenta de que el apóstol está comunicando de que para poder vivir en santidad, de que para poder vivir con honor, es muy importante, literalmente, se necesita vivir apartado del pecado sexual. Y al día de hoy vivimos en una sociedad donde literalmente todo está sexualizado. Yo particularmente tuve la oportunidad de estudié publicidad hace unos añitos ya. Y recuerdo que mientras me formaba en esa carrera, siempre se decía, cuando tú no sepas o cuando se te acabe la creatividad o no sepas cómo comunicar el producto que quieres vender, ponle sexo y punto, porque el sexo siempre vende. Y en esa trampa de que el sexo siempre vende, vemos la sociedad como está al día de hoy, donde literalmente el sexo está por donde quiera. Sin embargo, la Biblia, a diferencia de los tiempos, la Biblia, que es la palabra de Dios, no que contiene palabra de Dios, es la palabra de Dios, inspirada por Dios, Espíritu Santo, no cambia. Los mandamientos del Señor permanecen para siempre. Hay otro lugar donde dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que la palabra de Dios no pasará. Así que usted puede estar seguro de que si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios acerca de las relaciones sexuales, dice la palabra que el sexo solamente es lícito entre un hombre y una mujer que viven en unión matrimonial. Y este tema para nada es popular. Sin embargo, la Biblia nos exhorta, y aquí en Primera de Tesalonicenses 4 nos dice que si queremos vivir honradamente o con honor, entonces debemos de apartarnos del pecado sexual. Dice básicamente en el versículo 3, la voluntad de Dios es que sean santos, que es la palabra santos. Santos es apartados para Dios. Si usted dice ser creyente en Jesucristo, pues entonces usted decidió apartarse para Dios. Y al ser apartado para Dios significa que usted va a tener que vivir bajo ciertas formas, bajo ciertas normas. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que a través de su sacrificio en la cruz nos compre a precio de sangre, nos compró a precio de sangre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y ha pasado de muerte a vida eterna cuando uno cree en Jesucristo y su sacrificio en la cruz, y resucitó al tercer día, y esa es nuestra bendita esperanza, y no volvió a haber muerte nunca más. Porque Cristo resucitó, esa es nuestra bendita esperanza. No solamente tenemos a alguien que pagó por la culpa de nuestro pecado, sino que también nos justifica delante de Dios porque Jesús vive, entonces también nosotros vivimos para Dios. Entonces, dicho esto, si vivimos para Dios, debemos de vivir correctamente delante de Dios. Y para poder vivir santos, para poder vivir apartados para Dios, es imperativo alejarse de todo pecado sexual. También dice aquí, en el versículo 4,
Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Una persona que vive en un desorden sexual es una persona que no es capaz de controlar su cuerpo, y esta persona no es capaz de controlar su cuerpo porque no es capaz de controlar sus pensamientos. Todo se origina en la mente. La batalla de la mente, el campo de batalla es la mente, escribió Joyce Meyer. Si usted no ha escuchado o leído ese libro, yo se lo recomiendo 100%, porque arroja mucha luz en cómo es que se desarrolla esa batalla, el campo de batalla, la mente. Entonces necesitamos controlar la mente, pero para controlar la mente tenemos que saber tenemos que tener en cuenta con qué alimentamos nuestra mente. Cuando meditamos de día y de noche en la palabra del Señor, en lo que le agrada al Señor, pues entonces podemos controlar el cuerpo. Debemos de cuidar lo que le damos a la mente, porque en la manera que nosotros cuidamos nuestra mente, nuestro corazón, pues entonces nosotros vamos a producir lo que consumimos. Entonces, para poder ser santos y controlar el cuerpo, necesitamos alejarnos de todo pecado sexual. Cuando uno se aleja de todo pecado sexual y cuando uno controla su propio cuerpo, entonces dice la palabra que el fruto de eso es la santidad y el honor. Vivir en santidad, vivir apartado para Dios y siendo constantemente renovados en esa santidad a través de la búsqueda de la presencia de Dios en su palabra y en la oración. Honor. Dios honra a los que le honran. Tú decides obedecer a Dios y Dios ve esa honra que tú tienes delante de Él, pues entonces Dios también te va a honrar. No en pasiones sensuales como viven los paganos. O sea, que aquel que no le ha dado su vida a Cristo y vive de esta manera, usted lo ve y para esa persona es normal vivir así. Probablemente, si usted se llama ser creyente y como quiera vive en pasiones desordenadas, pues usted todavía no le ha amanecido, como dicen. Usted necesita ser nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, porque aunque te llames por nombre o se llame por nombre, realmente no ha acontecido esto, tal cosa. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa. Eso es grave, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Y ahí está la pregunta. ¿Cómo yo sé que he rechazado a Dios? ¿O cómo rechazar a Dios? ¿O cómo saber si yo rechacé a Dios? Entonces ahí está la respuesta a esta pregunta. Si alguna vez te lo has preguntado, o si quieres saber si realmente eres hijo de Dios, o si tu forma de vivir rechaza la voluntad de Dios, pues aquí hay una respuesta clara. Esta es una de varias. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia, lugar donde se encontraba esta iglesia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. El mandato del Señor Jesucristo es que amemos a nuestros hermanos, y es por eso el apóstol aquí está diciendo que ya Dios mismo nos había enseñado este mandato. Lo interesante aquí es lo que sigue a continuación. Dice: pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocupándose de sus propios asuntos, déjese de estar metiendo en lo que no le importa, y trabaje con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Es muy interesante lo que yo escucho en algunos casos que dicen: no, que yo quiero vivir por fe, pero es una persona que lo que realmente quiere es buscar a alguien que lo mantenga. No está dispuesto a trabajar, no está dispuesto a mover un dedo, pero dice que vive por fe. Entonces aquí la Biblia claramente nos dice, y el apóstol Pablo dice, como había dicho anteriormente,
En otro lugar dice el apóstol Pablo que el que no trabaja, que no coma. Entonces no tiene derecho a la comida. Entonces, si usted, siendo creyente, no está trabajando, tiene que ser por una situación muy grave, muy limitante. Pero el Señor es juez, testigo, es el que observa nuestra disposición y nuestro corazón, porque la realidad es que la Biblia, la palabra de Dios, nos manda a trabajar. No podemos decir que vivimos por fe y dar supuestamente un testimonio de fe si no tenemos una disposición para trabajar. Interesante que el apóstol se mueve de rechazar a Dios vía el pecado de desorden sexual o pasión sexual hacia la obra del trabajo. Y más adelante habla acerca de la bendita esperanza que tenemos los creyentes, que es la resurrección de entre los muertos. Y me da curiosidad porque, número uno, ¿cómo ser aceptado por Dios? Bueno, viven una vida ordenada, controle su cuerpo para que pueda ser santo y, fruto de esto, viva honradamente, honrando a Dios para que Dios lo honre a usted. Segundo, ¿cómo doy testimonio? Trabajando. La obra de tus manos va a poner a prueba o en evidencia que tú eres realmente una persona que le sirve al Señor. En la forma como tú trabajas, en la forma como tú te dispones a buscarte el pan de cada día, pues eso da gloria a Dios. Da testimonios para aquellos que son, como dice esta traducción, paganos o no creyentes, puedan ver de que porque tú crees en Dios no significa que ahora tú dejas de trabajar, sino porque tú crees en Dios, tú estás confiando de que Dios es tu proveedor y por lo tanto con acciones de gracias tú sales a trabajar. Pero de ahí salta o brinca o dice la escritura más adelante la esperanza de la resurrección. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estamos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, luego junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Si yo pudiera resumir Primera de Tesalonicenses 4, básicamente este capítulo habla acerca de no te comportes de forma indecente sexualmente hablando, controla tu cuerpo y esto va a traer santidad y honor delante de Dios. Dice también que a través de la obra de tu trabajo, a través de el fruto de tu trabajo, vas a dar testimonio acerca de Dios y tu fe en Jesucristo. El fruto de tu trabajo va a dar fe y testimonio de que crees en Dios y que eres un seguidor de Jesucristo. Y también habla acerca de vivir una vida tranquila, ocupándote en tus propios asuntos, no buscando el bochinche ni en qué está la otra persona. También habla aquí acerca de la bendita esperanza para que nosotros no tengamos tristeza cuando vemos partir a un ser querido, como aquellos que no tienen esperanza, sino saber que si ese ser querido aceptó a Cristo en su corazón y decidió seguir lo mismo que hemos mencionado aquí anteriormente, pues entonces esa persona, el día de que el Señor se ha propuesto regresar por su iglesia, pues entonces nosotros seremos lo que le seguiremos a aquellos que ya han muerto primero en el Señor, que van a resucitar para vida. Jesús murió y resucitó y no ha visto muerte. Y de igual manera nosotros creemos que en Jesucristo, el día que muramos, pues entonces vendrá aquel día donde vamos a poder resucitar para no ver muerte. Si este video te bendijo, por favor compártelo.
Si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas porque cada semana subo los mensajes que predicamos desde la comunidad cristiana de la calle Sur 7 aquí en Redding. Si quieres venir a uno de nuestros servicios, 417 calle Sur 7 de Redding, Pensilvania, 19602. South 7th Street Christian Fellowship Church, 19602. Tenemos 2 entradas por la calle 7 y por el Hilson Alley, la parte de atrás, que tiene una entrada un poquito más amplia para que puedas venir tranquilamente y estacionar tu vehículo. Así que ya sabes, si estás en el área, visítanos, ponte en contacto con nosotros, y si no estás en el área, suscríbete. Una vez más te digo, suscríbete para que puedas seguir al tanto de todos los contenidos que estamos subiendo cada semana. Dios te bendiga y nos vemos en este próximo video.